Muy buenos días, Dios los bendiga. Es excelente este día y son excelentes las noticias que Dios nuestro Señor prepara cada día para cada uno de nosotros. Normalmente nos levantamos y tratamos de ver qué noticias ocurren en el mundo, y cuando hacemos eso generalmente nos deprime, nos entristece, nos causa angustia, etc. Pero cuando nos levantamos con la intención de escuchar las buenas noticias, qué mejor que son las noticias de Dios, garantizadas 100%, con un gran efecto de bendición a cada quien que la lee, sobre todo a cada quien que la cree, y sobre todo a cada quien que la hace una experiencia real en su vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hoy trae una gran noticia para todos nosotros, dado los tiempos que estamos viviendo. Y por favor vaya usted a la carta de Pablo a los Romanos, al capítulo 8, y vamos a leer primeramente el versículo 37. Romanos 8, 37, de entrada nos dice una gran noticia de la cual debemos estar enterados y sobre todo vivirla de día a día en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora repítalo por favor conmigo y óigalo bien lo que dice la palabra. Decimos todos: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te damos gracias por esta noticia que traes para nuestras vidas. Seguro nos edificará, nos fortalecerá, nos dará aliento y esperanza, y nos afirmará en ti, mi Dios, tal y como es tu deseo, tal y como es tu obra en todo aquel que te cree. Seamos más que vencedores en aquel y por aquel que nos amó, que es en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias. Amén y amén. Usted podrá darse cuenta y entender perfectamente que vivir una vida victoriosa, creo que todos anhelamos una vida victoriosa. ¿Cuántos anhelan una vida victoriosa? Todos deseamos una vida de victoria todos los días de nuestra vida. Pero vivir una vida de victoria no es obra de la casualidad, como muchos se imaginan. No es obra de que es un milagro, solamente viene de parte de Dios, es algo que lo puedo obtener fácilmente, es algo que se da todos los días y porque la palabra lo declara, yo lo declaro, etcétera, etcétera. Va más allá de eso el vivir una vida victoriosa. Nos dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que en Él somos más que vencedores. Fíjese que nada, no utiliza solamente el adjetivo vencedores, sino que dice más que vencedores, como dándonos a entender una plusvalía, una forma de pensar ilimitada en cuanto a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. El problema es que la buscamos en otras fuentes, buscamos la victoria en nuestro propio esfuerzo, buscamos la victoria en otras personas, buscamos la victoria de la manera más sencilla o más fácil, que no nos cueste ningún esfuerzo, y eso es lo que da el traste con lo que es la promesa de Dios. No es porque Dios no lo pueda cumplir, es que nosotros o no lo hemos entendido o no lo hemos querido entender. Pero Dios tiene maravillosos planes para nosotros, y por eso, iniciando esta maravillosa noticia, nos dice que somos más que vencedores, y en el transcurso de estos minutos Él nos va a llevar a vivir una vida en victoria todos los días, si tan solo le creemos a su palabra y por fe la hacemos una experiencia en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver de parte de Dios algo que normalmente no nos gusta. Se llama disciplina. ¿A alguien le gusta la disciplina? A nadie nos gusta la disciplina, porque dice la palabra, si no le hacemos a Dios mentiroso. Dice que para nadie le da gusto, es motivo de alegría la disciplina, sino más bien es causa de tristeza. Pero al ponerla en práctica da frutos apacibles de justicia, y eso cambia la perspectiva. Es como todo en la vida. Tú no puedes decir que algo te gusta, que algo te agrada, que algo causa un buen efecto si no lo practicas, si no lo pones en la experiencia. Igual la disciplina. Sabe Dios que no nos gusta, no nos agrada mucho, está en contra de nuestra naturaleza humana, pero precisamente Dios, cuando está en nuestra vida, lo primero que nos pide es renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, aquellos pensamientos que ya escucharon las mujeres allá en Huatusco, esos pensamientos tóxicos, esos
pensamientos contrarios a lo que son los pensamientos de Dios y que te hacen formar una idea acerca de la vida contraria a la de Dios. Y es por eso donde nos conflictuamos tanto. ¿Por qué si creo en Dios? ¿Por qué si vengo a la iglesia? ¿Por qué si leo la Biblia no están resultando las cosas? ¿Por qué no puedo decir que mi vida es una vida en victoria? Porque tengo tantos problemas, porque tengo tantas cosas así, tantas frustraciones, ya le inventé aquí, ya me paré a la derecha, ya me paré a la izquierda, ya canté bonito, ya canté feo, ya canté de todas maneras, y esto no resulta. Pero bueno, Dios tiene una gran noticia para cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros vamos a entender el día de hoy. Cuando vemos este versículo 37 de antes, porque dice la palabra antes, necesitamos enterarnos o recordar a qué se refiere ese antes y entender por qué dice antes y por qué nosotros lo tenemos que tener convencidamente en nuestro corazón por medio de nuestra fe. En el versículo 33 del mismo capítulo 8 de la carta a los Romanos, después de otra palabra que viene anterior, dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Todos nosotros. Recuerda que todos nosotros Dios nos creó para que fuésemos en Él. No nos creó para que unos fuésemos salvos y otros no salvos. Los que no son salvos son los que no han creído, porque no han querido, etcétera, etcétera. Pero los que sí hemos creído, entendemos el concepto de parte de Dios de que somos escogidos en Él. Sería un Dios malvado si fuera un Dios elitista, unos sí y unos no. No, toda su creación, Él dice, todo tiene el sello de bueno porque lo hace Dios. Así dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿A través de quién? Eso ya lo aprendimos, de una gracia maravillosa que no es un concepto, sino es quién es la gracia y se llama Jesús. Abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Él intercede permanentemente delante de Dios, que es Jesucristo. Así que no te engañe el diablo con aquello de que si tú ya fuiste justificado y cometiste otro pecado, ya perdiste toda la salvación, etcétera, etcétera. Así que dice, ¿quién nos va a acusar? Dios me justifica, porque por ahí empiezo a tener la convicción de ser una persona victoriosa. Si empiezo a tener dudas con respecto a mi postura delante de Dios, a mi condición delante de Dios como persona justificada, entiéndase, no culpable, gracias a Jesús, empiezo a tener dudas en todo lo demás y por eso empiezo a trastabillar y empiezo a perder de vista a Jesús y empiezo a encontrar recursos en los que no debo de buscar y empiezo a hacerlo por mis propias fuerzas y por eso esa victoria no acaba de darse. Así que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todavía más claro nos deja esta parte de la Escritura. Jesús, quien te viene, te rescata y te salva, te justifica, Él está intercediendo delante de Dios por ti y por mí. Hay un acusador que es Satanás. Ese anda de chismoso siempre diciendo, mira, ya la vi, mira, ya vi que dijo una mentira, mira, ya vi que se portó mal, mira, el que estaba justificado, el cristianito, mira ya cómo anda. Pero Jesucristo dice, hey, yo soy el abogado, yo estoy intercediendo, yo sé que estoy trabajando en él y en su corazón hay arrepentimiento, es declarado justificado, es declarado inocente. Decimos amén. Y eso produce seguridad, eso produce certeza de cuál es la identidad que tienes en Cristo Jesús y no vuelves a la identidad pasada donde eras un pecador, donde eras un mentiroso, donde andabas robando, donde eras bien trácala, donde el tranza no avanza, etcétera, etcétera. ¿Alguien era así? No lo digan. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí empiezan las cuestiones. ¿Tribulación? Solamente que tú dejes de creer. ¿Angustia? ¿Algo te angustia? ¿A nadie le angustia nada? ¿Soy el único angustiado aquí? Bueno, ayer que estaban diciendo que vienen las tormentas y que viene el agua, ¿quién no se angustió? Dije, ya me voy a inundar otra vez. Bueno, angustia. Persecución. ¿Te va a separar? ¿Hambre? ¿Has tenido hambre? No, aquí en esta iglesia no hay hambre. Eso sí lo descartamos. ¿Desnudez? Pues todos vienen bien vestidos, más o menos decentes, ¿sí? ¿Peligro o espada? Dice, como está escrito, tratándose de servir a Dios,
predicando el Evangelio. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es otra cosa. Por eso dice, antes de todo aquello que te puede ocasionar una adversidad, antes, dice, tú eres más que vencedor. Amén. Dijo Jesús, vas a tener aflicción en este mundo. No dice probablemente, dice van a tener aflicciones en este mundo, pero confíen, yo ya, no dice voy a vencer, dice yo ya vencí al mundo. Decimos amén. Entonces cuando estás en Cristo, a lo real en ti, acuérdate de lo que Él te dice y quién eres tú en Cristo, no tú solo, en Cristo. Y Él te dice, mira, antes de lo que ya estás viviendo, ya está resuelto tu problema. Porque vas a tener que enfrentar ese problema con una actitud. Y la actitud con la que vas a enfrentar el problema no es de, ay, ojalá Dios quiera. Ay, ojalá que se resuelva mi problema. Ay, ojalá que México gane la Confederación. Porque esos alemanes están bien grandotes. ¿Se acuerdan de eso? Esa mentalidad de más que perdedores, de los Mexican Curios, ¿sí? De cuando nos enfrentamos a alguien y es que viene un europeo, ¡ay! Es que viene un gringo, viene Marcos Witt, ¡ay, no! Viene Ocaña, ¡aleluya! La perfección y la santidad. Ocaña soy yo. Entonces, Dios dice, renueva. Cambia el disco duro que lo tenías bien duro, cámbialo por los pensamientos míos. Mira, yo lo que prometo lo cumplo. Yo ya vencí. Hay 3 hechos de los hechos de Dios. El primer hecho se da después de que crea Dios los cielos y la tierra. Después el diablo la desordena, porque no es Dios, Dios es un Dios ordenado. Lo ordena todo y crea al hombre y a la mujer. Y al hombre y a la mujer le da 4 maravillosas bendiciones. Le dijo, fructifica, multiplica, sojuzga y gobierna sobre esta tierra. Y le dijo a los dos, por aquello del empoderamiento de la mujer y todo ese rollo, le dijo a los dos, al hombre y a la mujer, Dios les dio esa bendición. Todo iba perfecto. Y dijo Dios que había terminado su obra. Capítulo 2 del Génesis, versículo 2. Y dijo Dios que todo era bueno y entró en su reposo. Está todo hecho. Primer todo hecho. El hombre pecó, vino la debacle, vino la derrota a su mente, vino la derrota en su vida, pero Dios, que ya sabía todo, había lanzado ya el proyecto de salvación a través de Jesús. Pasan 4000 años y viene nuestro Señor Jesucristo, el fiador de un nuevo y mejor pacto para con el hombre, para que por medio de su sacrificio todos los pecados del mundo sean perdonados y sean clavados en esa cruz. Y en esa cruz declara el segundo, ya está hecho todo. Él dijo, consumado es, ya está hecho todo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero como esto va a seguir hasta que Cristo venga, y venga con su iglesia, ahí vamos a estar nosotros, y derrote todo lo que tenga que derrotar, y haya cielos nuevos, y haya una tierra nueva. Fíjese, para que usted vaya viendo también la esperanza en la que usted confía, y para que usted avive la fe que debe de haber en su corazón, y la fe se aviva por el conocimiento y la experiencia de la palabra de Dios, porque dice el versículo 6 del capítulo 21, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Somos más que vencedores hoy, mañana y por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Den una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Aleluya.
Que nadie lo engañe, que nadie le diga lo contrario. Usted está leyendo la verdad, está creyendo la verdad y está viviendo en la verdad que es Cristo Jesús. Dice el versículo 38, por lo cual dice, estoy seguro, hablando Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos amén. Y entonces entendemos de entrada la gran noticia que nos está dando el Señor. Necesitamos una actitud. La actitud viene de un pensamiento, de la firmeza de ese pensamiento, de la convicción de ese pensamiento y de la fe poniendo en acción ese pensamiento que es en Cristo Jesús. No es un esfuerzo humano, no es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, sino es en Cristo Jesús, porque lo acabamos de leer, lo acabamos de escuchar. Él ya lo hizo todo. De la palabra todo, ¿qué significa? Todo. Excelente. ¿Ven que cuánta sabiduría hay en esta iglesia? Entonces, todo está en Cristo Jesús. Si Cristo está en ti, entonces todo puede ser posible para ti. Y cuando tú estás en Cristo, vendrán los problemas, vendrán las aflicciones, vendrán del tamaño que vengan. Pero dentro de ti, activas tu fe y le crees a Cristo. No le crees a tu mismo yo. No le crees al mundo que es re bueno para desalentar el mundo. Ay, manita, no, hombre, no te la vas a acabar. No, ni Dios Padre te quite ese trancazo. ¿Le han dicho así a usted? ¿Sí? ¿O no? A mí sí me han dicho. ¿Qué vas a hacer qué? ¿Pastor de quién? ¿Qué vas a hacer? ¿Que ya eres cristiano, Josué? Si ya te viene el Face, el guapo Ben se queda corto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cristiana, licenciada? Que ya es usted la santa, ya no hace nada, ahora resulta que ya todo. Y empieza uno, bueno, es que... Pero a partir de hoy usted va a contestar de otra manera. Claro, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Lo pasado, como dijo el apóstol José, pasado está. Ya ni me acuerdo. ¿Sí? Y cuando me acuerdo, le doy más gracias a Dios. Porque dije, mira quién era. Ahora sí, mírame quién soy. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Désela. Él es Jesús. Él es Jesús. Acuérdense lo que nos comentaba el pastor Ulises Ochoa el domingo pasado. Información sin conversión es religión. Hay poder, la Biblia, Jesús, el nombre, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero ¿tú qué dices? ¿Eres más que vencedor o eres más que perdedor? No sé. Pues entonces no ha habido una conversión, una transformación en ti. Porque para que haya todo esto, necesitamos que la gracia, que es Jesús, opere transformándonos a su imagen y semejanza de Dios. Y entonces podemos ir todos los días de esta manera. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas cosas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, cuando tenemos esa convicción y alimentando nuestra fe con la verdad, que es la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz, que hace un efecto en mí, que cuando es lanzada de parte de Dios, hace un efecto en mí cuando yo la creo y la acepto en mi corazón, entonces se va produciendo todas las promesas que vienen aquí escritas. Y una de las promesas más importantes en general que debemos nosotros de creerle y vivirla es ser más que vencedores en medio de tanto perdedor. Yo me cansé de ser un perdedor. Yo me cansé de ser un mediocre. Tenía títulos, sí, tuve una especialidad médica, sí, tenía buen puesto en Petróleo Mexicano, sí, llegué a las más altas esferas, sí, pero sin Cristo
Como dice Pablo, no eres nadie y no eres nada. Porque con cualquier cosa te derrotas, con cualquier trancazo o aflicción de la vida te vas para abajo. Pero el Señor siempre me ha sostenido, porque mi fe en Él y Él en mí es lo que me hace más que vencedor. Ya las hice todas, no. Ya las logré todas, no. Soy el mejor de los mejores, sí. No digo, no. Pero me siento más que vencedor, porque yo le creo esta palabra, porque la he escudriñado, porque me he llevado a los tiempos de los tiempos, y me ha hecho ver cómo Dios, Él lo hace todo, y lo va a hacer todo. Entonces, si estoy en el todo, como dice Juan 1:16, de su plenitud, de Jesús, de su llenura, tomamos todos. Yo tomo cada victoria de parte de Él y la hago real en mí. Lo creo, lo confieso, es una fe atrevida. ¿Por qué? Porque todavía no sucede. Cuando yo ya estoy diciendo, sí va a suceder, sí va a ser esto a mi favor, sí se va a lograr esto, porque yo le creo a aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y se llama Jesús. Vamos a ver cómo desarrollar esta vida victoriosa, tomando como ejemplo a un gran siervo de Dios que fue Daniel. Para eso vaya al libro de Daniel, al capítulo 1, en donde vamos a ver 3 cosas por las cuales pasamos todos, o debemos de pasar para tener una vida victoriosa. Lo primero es tener una buena preparación, y ahorita vamos a ver en qué consiste esa preparación. Lo segundo es que con esa preparación vamos a estar bien colocados para enfrentar las pruebas, porque vienen pruebas, vienen las aflicciones. Y lo tercero es la constancia que tengamos en el Señor. Son 3 cosas que nosotros debemos de tomar de parte de Dios para llevar una vida victoriosa en Cristo. Dice Daniel 1 al 4. Vamos a ver lo que se refiere a la preparación. En el año tercero, para ubicarnos en historia, es el 603 a.C., en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imagínense qué ofensa. Pero eso lo permitió Dios, aquí lo dice. Dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, fíjese, del linaje real de los príncipes. O sea, digo, no me traigas a la chusma. Dice, tráeme del linaje real de los príncipes, muchachos, jóvenes. Porque este Nabucodonosor era un estratega militar muy inteligente, por eso llegó a lo que llegó. Muchachos en quienes, número 1, no hubiese tacha alguna, de buen parecer, número 2, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y 4, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense qué interesante está esto. Hablo de preparación. Un creyente tiene que estar preparado en 3 esferas principalmente: en la esfera espiritual, en lo físico y en lo intelectual. Todo creyente debe de estar preparado de esa manera. En lo espiritual, porque estos jóvenes habían sido instruidos en la ley de Dios. Por lo tanto, ellos nunca se olvidaron que eran hijos de Dios. Recuerde que el rey los había tomado para enseñarles ahora una filosofía diferente, una ideología diferente. Se les suena un poquito el término ideología diferente a la de Dios, a lo que habían sido enseñados. Pero estos muchachos estaban bien cimentados en la enseñanza, en la sabiduría que ellos habían adquirido de que eran hijos de Dios. Y como dice, yo se los leo, 1 de Pedro
capítulo 2, 9, dice: mas vosotros, hablando de nosotros, somos linaje escogido. Alguien que es más que vencedor no se identifica con cualquier adjetivo, con cualquier marca. Se identifica con un alto concepto, no más del que debemos de tener, como dice Romanos 12:3, pero sí con un buen punto de comparación que me haga sentir quién soy. Quienes estamos en Cristo, el pueblo de Cristo, dice que somos linaje escogido. La palabra linaje quiere dar a entender algo de mucho valor. Nosotros somos el linaje escogido, los que hemos creído en Jesús. Y dice, real sacerdocio, tenemos sacerdocio en nuestra vida. Nación santa, somos santos gracias a Jesús, no gracias a que me diga un nombre si soy santo. Es gracias a Jesús, santo, apartado del pecado. Pueblo adquirido por Dios, no por ninguna religión, no por ninguna marca, sino por Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que somos. Y eso es lo que habían entendido aquellos muchachos que habían escogido, esos príncipes de Judá. Ellos tenían la sabiduría de Dios, tenían bien entendida la palabra de Dios por las Escrituras y sabían con qué identificarse. Así que no les iba a mover el concepto o todo aquello que les iban a enseñar. Y es lo mismo que tú estás en el mundo cuando vas a una universidad, cuando estás en un trabajo, en donde tienes que aprender de diferentes materias, diferentes ciencias, etcétera, etcétera. Lo tienes que aprender, es un compromiso que te hace la escuela o lo que te hace un trabajo, que tienes que aprender cierta ciencia y la aprendes, pero eso no te separa de la sabiduría que tú ya tienes en la palabra de Dios, o no te debe de separar. Por eso tú te tienes que seguir preparando en la palabra de Dios. Si la iglesia no se prepara, lo dice perfectamente en Oseas, mi pueblo fracasó porque le faltó conocimiento, entendimiento, sabiduría, instrucción, porque no se preparó. Alguien que no se prepara espiritualmente fracasa. Y la espiritualidad la encontramos en Cristo Jesús, a través de la Escritura, a través de los maestros, a través de los tutores, para que nos enseñen, para que seamos enseñados o para que podamos nosotros enseñar a los discípulos que van a caminar como más que vencedores. La segunda área es la física. Dice que escogieron jóvenes de buen parecer. Y esto habla de que cuidemos nuestro cuerpo. Estoy buscando algún joven de buen parecer. Bueno, supongamos que aquí está Esteban, ¿verdad? Eso. El galanazo de Joshua, mira. Es con ojos de fe, claro. Las dos niñas tan hermosas que están ahí. Bueno, está Samuel, para que se anime. Entonces dice, de buen parecer. Pero primero se fijaron en que ellos tuvieran una espiritualidad de buen parecer. ¿Tiene que ver el físico? Claro que sí. Cuando tú quieres orar y no estás aquí en la iglesia, estás solo en tu casa, ¿cuánto tiempo aguantas? Porque ya te cansaste, porque la llanta del juicio ya te está molestando, porque comiste y te da un sueño, te levantas y te da un hambre, y ahí te la pasas y es que no puedo, pues es que actívate. Ahí está el Parque de Flores del Valle, está el Parque de Las Vegas, vete a la playa, caminas, ejercicio, prepárate. Y eso también lo digo por mí. Necesitamos estar físicamente bien para poder entonces nosotros tener vitalidad, tener energía, tener una condición física que nos haga sentir verdaderamente bien. Y esto tiene que ver pues con todas las funciones del cuerpo también. El ejercicio tiene que ver con las funciones del cuerpo. Así que vamos a ponernos en activación física todos, para que podamos estar acorde con lo que nos dice el Señor de prepararnos para hacer una vida victoriosa. Y lo tercero es la intelectual. Dice que eran enseñados en toda sabiduría y en toda ciencia. Jesús, de hecho, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces,
esto de prepararnos intelectualmente también es muy importante, gloria a Dios, que tengamos todos los días que prepararnos intelectualmente, porque nos dice Pablo en 2 Timoteo 2:15, que procuremos pasar como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. Tú debes de preguntarte, ¿cómo estoy usando la palabra de Dios? ¿La estoy usando bien? ¿Tengo dudas? ¿O la estoy usando mal? ¿O estoy usándola a ver qué siento? ¿O a ver qué me imagino? ¿O a ver quién sabe qué? Nos tenemos que preparar intelectualmente. Por eso en esta iglesia están los espacios para que nos estemos preparando, para que no seamos nosotros aquellas personas que solamente es por fanatismo, por emoción o por sentimiento, y eso se acaba fácilmente. La fe se nutre y cada vez es más fuerte de acuerdo al conocimiento con el cual se le está alimentando. Nuestra fe se tiene que alimentar con el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces nuestra fe es firme, nuestra fe es fuerte, y nuestra fe entonces le cree a lo que ya está hecho. ¿Cuánto está hecho? Todo. ¿Cuál es tu problema? Piensa en un problema que tengas hoy. ¿Sí? ¿Ya lo pensaste? ¿Pensaste en algún problema? ¿O me van a salir con que nadie tiene problemas? ¿Todos algún problema? Piensa en ese problema. Bueno, la palabra de Dios dice, ya, está solucionado. Y el que no sabe dice, adiós. ¿En serio? No, hombre, ¿sí? Y el que duda, dice, es como la ola del mar. Va y viene, va y viene. Porque su fe no está firme. La fe es tu hecho. La duda es tu techo. Eso lo aprendí de mi mentor, el doctor Cruz. La fe es tu hecho. Cuando dudas, es tu techo. Tú ya te pusiste un límite. Pero cuando pones en acción tu fe, alimentado por la palabra de Dios, por la verdad, entonces no hay límites. Y entonces tú puedes tener una actitud de más que vencedor. Pero te preparas intelectualmente en la palabra de Dios. Sigues un estudio ordenado, formal de la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios alimente tu fe y puedas entender, ir entendiendo a la luz del Espíritu Santo los grandes misterios que están encerrados en la Biblia, y que, como dice el Señor, esos son para mis hijitos, para aquellos que me siguen, para aquellos que creen. Y entonces podemos vivir intelectualmente, físicamente y espiritualmente acordes con la palabra de Dios, y nada ni nadie nos va a perturbar. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque precisamente las corrientes de este mundo, todas las modas y todas las tendencias son lo que hacen dudar a un creyente y dan al traste con algo que el Señor nos dice que podamos vivir día a día, el ser más que vencedores en medio de tantas circunstancias adversas. Por eso estos muchachos que estaban preparados de esa manera no iban a ser víctimas de todas las tendencias que pudiera haber en ese país, en esa nación que los había conquistado, porque iban en calidad de conquistados, no como ciudadanos de ese país, que es diferente. El rey, que era muy inteligente, dijo, bueno, de estos tráemelos porque también aprendo de ellos, pero también ellos quiero que estén en la misma ideología y ante la misma espiritualidad que esta nación tiene. Pero aquellos iban bien preparados. Es lo mismo con el creyente de hoy, para que no nos vayamos sobre falsas ideologías o falsas filosofías, para que no nos engañen falsos maestros o falsos filósofos, para que nosotros no tengamos duda con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa preparación, pero también vamos a enfrentar pruebas. Y la primera prueba que nos menciona aquí viene en el versículo 5, donde dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante de Dios. Imagínense, estos muchachos habían sido preparados, conocían la ley de Dios, y la ley de Dios les decía, estos alimentos no, este vino no, estas costumbres no. Y el rey, queriéndolos meter en su ideología, en su forma de vivir de acuerdo a Nabucodonosor, les quería imponer los alimentos de él. De lo que él comía, iban a comer ellos.
Y al comer así, ellos se iban a empezar a trastornar su fe, a trastornar su relación con Dios, y eso podía confundirlos. Decimos amén. En nosotros, después de Cristo, nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 20 y el 29, que si acaso los únicos alimentos que no debemos de probar es aquello sacrificado a ídolos, la sangre, la moronga esa que tanto les gusta, y de animal ahogado. Entonces, si ya no como eso, ¿soy salvo? No. Tiene otra trascendencia eso. Pero si hablamos de comida, no le rindas culto a ningún Dios con alimentos. No comas la sangre porque trae otras sustancias y otras cuestiones que te pueden hacer daño, igual que la sangre de animal ahogado. Eso es lo único que te dice Dios que no consumes. De lo demás, también te dice, todo te es lícito. ¿Sí? Todo. Te puedes comer 4 tortas cubanas, te puedes ensartar una coca de 3 litros o de 4 litros, te puedes desayunar 8 tacos de barbacoa, los de la esquina están muy sabrosos, por cierto. Puedes comer hamburguesas, puedes comer todo, dice todo es lícito. Aquí así dice la palabra, pero síguete leyendo. Y dice, pero no todo conviene. Y luego dice más aún, y no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Es que este vicio de la coca, hasta uno lo dice. Este vicio de las sabritas, de las papitas, de los chicharrones y de todo aquello, es que no puedo quitarme así. ¿Me entiende? A eso se refiere Dios. Cuando no tienes eso, fácilmente caes en idolatría. Nada más por alimento. ¿Qué le pasó a Esaú? Por un plato de lentejas, nada más, por un platito de lentejas, y era Campbell. Se perdió la primogenitura del pueblo de Dios. Y el otro abusado junto con la madre abusada, esa se agarró. Lo que hace Dios, ¿verdad? Es bien simpático Dios a veces. Entonces, miren lo que nos dice el Señor. En esa prueba, la primera es la tentación de abandonar las convicciones que uno tiene en la palabra de Dios. Y puede ser una de las más frecuentes por causa del alimento. Por causa del alimento, muchas personas se confunden y no entienden que también hay que cuidarse en ese sentido. Dice, la segunda tentación es la de abandonar la identidad como hijos de Dios. Dice el versículo 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. ¿Y Abed qué quiere decir eso? Pues ahorita se los digo. Ellos tenían nombres hebreos con un significado, pero les quisieron cambiar hasta el nombre con la identidad que tenían en ese nombre para que se identificaran con ese nuevo nombre. Y por ejemplo, así rápidamente, Daniel significa Dios me juzga o Dios ha juzgado. Ananías, probablemente Jehová ha sido misericordioso. Misael, ¿quién es lo que Dios es? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Se los cambiaron por esos nombres. A Daniel, Beltesazar viene de Belet, proteja tu vida. ¿Y quién es Belet? Belet es la esposa de Bel, un dios pagano. Y eso le daba a entender que iba a idolatrar a una diosa. También se le conoce como Bel o Marduk. Por ahí hay una película, creo, o caricaturas que le llaman Marduk. A ver, los que ven caricaturas y Netflix y todo eso, ¿no se acuerdan? Bueno, ni lo consulten, no hay problema. Sadrach significa, el nuevo nombre, dice, soy muy temeroso. Mesac, soy de poca estima. Y Abed-Nego quiere decir siervo de Nebo. Nebo era el hijo de Bel, el dios de Nabucodonosor, de los babilonios. Entonces fíjense cómo al cambiarte un nombre te puede cambiar la identidad que tú puedas llegar a tener.
Aquí, en esta congregación, si decimos ¿de qué denominación somos? Usted va a contestar, mira, yo me llamo hijo del Dios verdadero. Y si acaso, si soy muy bíblico, cristiano. No, pero dime, ¿eres pentecostal, neopentecostal, barbitúrico, etcétera, etcétera? No, soy hijo de Dios, del Dios Altísimo, y si acaso soy cristiano porque Cristo vive en mí. Nada más. Esa es mi identidad. Cuando te cambian la identidad, te identificas con esa identidad. Y entonces empieza a cambiar hasta tu forma de pensar. Aquellos muchachos les cambiaron nombres que tenían que ver con Dios para poner nombres que tenían que ver con su Dios. En la escuela es muy dado que te pongan un apodo, ¿verdad? Y te crece el apodo. ¿Sí? Ahí va el gordo. Y el gordo simpático, el gordo tarado, el gordo menso, el gordo no sabe hacer nada, el gordo. Y te pierdes con el gordo. Ahí va el negro. ¿Por qué me miran? Este es color serio, no es color negro. Pero tampoco negro tiene algo de malo, pero aquí lo hemos hecho mal. Te identificas con ese nombre nuevo y entonces das al traste con lo que eres realmente en Cristo. Recuerde, estamos entendiendo y afirmando quiénes somos en Cristo, porque siendo nosotros en Cristo somos más que vencedores. Si no estamos en Cristo somos más que perdedores. Por lo tanto, si le quiere cambiar el nombre al mundo, usted dígale no. Yo me llamo así. A Brenda, mi hija, no le gusta su nombre. Brenda Eunice. Nietzsche. No le gusta. Pero eso no quiere decir que le cambie su verdadera identidad como hija de Dios. Decimos amén. Una cosa es el nombre que te quiere decir el mundo y otra cosa el nombre que te da Dios. Porque dice que no hemos sido engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y eso marca la gran diferencia. Que nada ni nadie te cambie la identidad. Que nada ni nadie te cambie tu relación que tienes con Dios a través de quién eres en Cristo Jesús, porque eso da traste con todo, como quisieron hacerlo con estos muchachos. Y la tentación de ser como los demás, ¿a alguien le ha pasado eso? ¿De ser como los demás? Creo que soy el único pecador en esta iglesia. Bueno, yo sí. Dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces, lo que da a entender es que ellos se estaban negando, como vamos a ver más adelante, se estaban negando a esa comida. ¿Cuántas veces el mundo no te ofrece que tienes que ser de tal manera, si no, no eres de esa, aquí dicen, de esa flota, ¿verdad? De ese grupo de gentes, y tú cedes, ¿verdad? Porque todos son así, caminan así, tú también caminas así. Que porque te pones el chor así arremangado, ahí vas con el chor arremangado. Que porque ahora te hacen te agarran dormido y te cortan así a ciegas, y porque todos se cortan así el pelo, que porque se ponen la camisa de este lado, que porque se ponen el pantalón del otro lado, que porque en el Facebook ahora la moda son los memes, los mejores memes, rápido los memes, una palabra de Dios, no, sigue con los memes, y entonces me voy amoldando al mundo. Decimos amén, pisé algún callo, no sé, yo creo que sí. Nos vamos amoldando al mundo. La idea es que no te amoldes al mundo, más bien que el mundo se amolde a ti como creyente. Es una tentación muy fuerte, pero si tú estás bien preparado espiritualmente,
espiritual, física e intelectualmente, no vas a ceder a eso, sobre todo si confías en aquel que fue tentado en todo, se va a compadecer de ti y es Cristo Jesús. Decimos amén. Y por último, la perseverancia. Eso es lo que más nos cuesta. Muchas veces iniciamos algo bien emocionados, con muchas ganas, etcétera, etcétera, pero ya como a la semana empezamos a aflojar. Y como a las 2 semanas, uy, eso de ir el domingo a las 7 de la mañana, 7:30, 8, bueno, a las 9. Bueno, ya empezadito el culto. Y ahí me la llevo. Hoy voy a leer la Biblia. Mañana, bueno, pasado la leo. Bueno, en 2 días la leo. Bueno, en 3 días la leo. Bueno, no, es el pescadito. Voy a leerla todos los días y no sucede nada, no lees nada. ¿Por qué? Porque te falta la perseverancia. Eso habla de disciplina. No nos gusta. Pero en Cristo Jesús sí te gusta. Por eso Pablo tenía esa disertación en Romanos capítulo 7. Dice, lo que me gusta hacer no lo hago, y lo que hago mal no me gusta. Y estaba en una disertación entre lo que era la carne y su yo interior, su espíritu. Dice, porque acá mi carne se deleita en hacer lo malo, pero mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Tenemos que sacar ese espíritu, ese yo interior que es nuestro espíritu, para que haga relación con el Señor a través de su Espíritu Santo, y entonces sí nos deleitemos en la palabra de Dios y entendamos la palabra de Dios y hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. No va a ser toda tu fuerza, va a ser la fuerza del Señor. ¿Alguien está cansado? Vaya al Señor. ¿Alguien ya no tiene fuerzas? Vaya al Señor. Él le fortalece, Él le da la energía que usted necesita, pero necesita usted estar convencido de ello para poder entonces empezar a perseverar. Sin perseverancia no hay triunfo total. Hay victoria, 2, 3, pero después deja de ver porque no hubo perseverancia en el Señor. Veamos lo que dice el versículo 8. Dice que Daniel propuso en su corazón. ¿En dónde? ¿En dónde empieza todo? En tu corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese qué valor de Daniel. Él era un hombre conquistado, estaba bajo la autoridad de esa nación que lo tenía conquistado. Por lo tanto, un conquistado tiene que hacer lo que le dice esa persona. Y le estaba diciendo no. ¿En dónde nació todo eso que él traía desde Judá? En una decisión en su corazón, para poder perseverar en ello y no decir, bueno, ahorita que nadie me ve, ahorita por un día no va a pasar nada, por 2 días no va a pasar nada, por una semana no va a pasar nada, voy a acomodarme tantito a las costumbres del mundo, voy a pecar tantito, voy a desobedecer tantito, no voy a hacer caso tantito, y ese tantito se vuelve un tantote. Y cambiaste de ser más que victorioso o más que vencedor en una persona más que perdedor. Pero Dios no quiere eso, Dios no desea eso, y por eso esta mañana el Señor te está diciendo, persevera. La decisión está en tu corazón, un corazón que está firme, conociendo quién es Jesús, como ya lo hemos escuchado. Decide no contaminarse. No te contamines con la idea del mundo, no te contamines con lo que te dicen cómo debes de ser de acuerdo al mundo. Deja que el Señor siga trabajando en ti. Y yo, como les enseño, ser diferente cuesta. Ser diferente bueno cuesta. Ser diferente malo cuesta. ¿Qué es lo que te hace decidir el resultado de cada uno de ellos? Lo malo siempre va a ser malo. Lo bueno siempre va a ser bueno. Decide ser diferente en lo bueno. En este caso, en Cristo Jesús. Decimos amén. Lo segundo está basado en una fe firme en Dios. Versículos 11 al 13 dice: entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Les estaba diciendo, mira, todo lo que tú me dices, esa alimentación que tú me estás dando, que te estoy diciendo que no, esa dáselos a tus muchachos. Nosotros no vamos a estar con legumbres. Es el famoso ayuno de Daniel, ¿sí?
dijo, yo voy a probar esto que es de acuerdo a mi Señor y es lo único que aquí veo que puedo comer. ¿No puedo comer de lo tuyo? ¿Por qué no? Mi convicción me dice que no. Y no, vamos a probar tantito. En 10 días nos vemos. Pudo haber sido 10 días, 7 días, es lo de menos. Pero en un tiempo perentorio les dice, en tanto tiempo nos vemos a ver cómo están ellos y cómo estamos nosotros. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. El mundo te va a querer poner en un molde de acuerdo a su forma de pensar. El mundo te va a querer convencer de ser de tal o cual manera, hasta de cómo caminar, hasta de cómo hablar, hasta de cómo comer, qué ejercicio hacer, etcétera, etcétera. ¿A dónde tienes que ir? ¿A dónde no tienes que ir? Pero el que está convencido en Cristo, le hace caso a Cristo. Y en Cristo camina todos los días. Y lo fácil que puedes decir esto, a ese mundo que te insiste en que tú cambies, en que seas de tal manera, dices, mira, tú sigue lo tuyo, sigue mintiendo, sigue diciendo groserías, sigue maldiciendo a la gente, sigue haciendo tranzas, sigue robando, sigue esto y esto y esto, síguele. Yo le sigo acá. En 10 días nos vemos. Póngale en 10 años, póngale en 15 años, en lo que el tiempo que sea. De acuerdo a la palabra, usted va a estar mucho mejor. Y eso lo he comprobado en muchas ocasiones. Eso lo entendí desde hace mucho. Cuando yo veía que mis amigos tomaban malas decisiones, pero yo tenía una firme convicción, no en Cristo, porque yo era del mundial, no conocía de Cristo. Entonces, yo sí tenía una convicción de hacer las cosas bien en cuanto a una profesión, etc. Con el paso del tiempo fui viendo cómo mi vida iba hacia arriba y cómo la de muchos amigos no iba a ese nivel. ¿Por qué? ¿Porque yo era mejor? No. ¿Porque yo sabía más? No. ¿Porque tenía más talentos? No. Quizás ellos tenían más talentos que yo, pero decidieron hacerlo de otra manera. Lo mismo en el creyente. El creyente cree en la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios. El mundo te va a estar atosigando que no lo hagas de esa manera. ¿Qué de malo tiene que fumes tantito? ¿Qué de malo tiene que andes con una muchacha y con otra, aunque no sea creyente? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que tengas una relación sexual, o 2, o 3, o 4? ¿Qué de malo tiene? Todo el mundo lo hace para que seas muy hombre, para que te pertenezcas acá y digan todos, ese es muy hombre, o esa es muy mujer. ¿Qué de malo tiene que hagas esto, que hagas lo otro? Y el mundo te va a estar atosigando de todo eso. El cristiano que es más que vencedor, que vive en Cristo Jesús, que se guarda de todo eso, dice un determinante no, porque lo decide en su corazón. Y simplemente le dices a esas personas, nos vemos dentro de tantos años, me dices cuáles son tus bienaventuranzas y yo no me cansaré de decirte las mías, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y lo sostienes porque estás viviendo la palabra de Dios. No estás en conocimiento solamente de la palabra de Dios, sino en la acción de la gracia de Dios, que es Jesucristo, operando a través del Espíritu Santo, transformándote a su imagen y semejanza. Den una ofrenda fuerte de palmas a Él. Está pasando toda esta ola de violencia, están pasando cosas tremendamente malas, feas, terribles, horribles. 4 niños asesinados. Vaya, todo lo que sucedió tan solo el día de ayer, y más cosas que ni siquiera nos enteramos. Todas las tranzas, la corrupción, violaciones, robos, cuánto más. Y Dios está llamando a su iglesia. Iglesia, no se contamine. Dios siempre quiere un remanente, sean 2, más de 2, de acuerdo a la palabra, 3, 4, 10, 20, pueden ser 20,000. Los que el Señor determine, y aquellos que quieran, deseen y le crean a Dios, de vivir más que vencedores en medio de un mundo que te lleva a ser más que perdedor. Porque el mundo te dice solamente unos cuantos, y el mundo se está peleando por llegar a esos puestos, cuando esos puestos tienen todos los ataques posibles para que no llegues, para interrumpirte, porque fuerza con fuerza humana, vaya, no sucede nada. Pero cuando tienes la fuerza de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que Él te honra a ti.
Y si tú le sirves a Jesús, Jesús dice, el que me sirve a mí, mi Padre te honrará. Mi Padre te honrará. Y entonces tú podrás ver la gran diferencia que existe. Porque el pensamiento humano va en contra del pensamiento de Dios. Lo que ves, mundo, lo opuesto es Dios. ¿Sí? Isaías 55:8. Pero parafraseado, lo que ves es el mundo, lo que te dice el mundo, lo opuesto es Dios. Así que la iglesia es el medio de Dios, el canal de Dios, para que ese río poderoso del Espíritu Santo fluya en medio de este mundo y pueda sanear la tierra y pueda dar las bendiciones que Dios quiere dar para todos nosotros y pueda apartarnos de todo ese mal. Pero necesita hombres y mujeres, jóvenes, niños, que verdaderamente vivan en Cristo Jesús como más que vencedores, que lo crean verdaderamente en su corazón y que no se dejen contaminar. ¿Cómo? Preparándose, soportando la prueba y perseverando en la palabra de Dios. Decimos amén. Así que dice que él no se contaminó. Y el versículo 16 dice, así pues Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esa es la gran diferencia. El que camina en Cristo Jesús, Dios le da conocimiento, le da entendimiento en todas las cosas, no solamente en la palabra de Dios. Porque luego hay una confusión o hay un malentendido, que si tú estás en una iglesia y eres cristiano, entonces tienes que ver, voy a ser pastor, no, voy a ser maestro, voy a ser apóstol, evangelista, profeta, y no sé qué tantas cosas, y si no soy, entonces no valgo. ¡No! Dios te quiere dentro de las ciencias para que compartas la palabra de Dios ahí. Te quiere entre los mejores astronautas, si quieres ir, ¿quién quiere ir a Marte o algo así? ¿Nadie? Mira, Esteban. Bueno, Esteban va a estar allá desde Marte transmitiendo la palabra de Dios. No sé. Echa a volar tu imaginación, pero en Cristo Jesús. Si vemos corrupción dentro de la Cámara de Diputados, senadores, en la presidencia y todo esto, ¿quién va a llevar ahí la palabra de Dios? Un creyente. Un creyente. Y no es el pastor de la iglesia, no es el líder de la iglesia. Nada más es miembro de la iglesia, pero lleva toda la actitud de más que vencedor y no se deja contaminar. Y eso cambia las cosas. Porque Dios cambia las cosas, no el hombre. Y eso es para bien. Decimos amén. Así que estos muchachos dicen que les dio ciencia, les dio entendimiento. A Daniel lo entronizó de una manera maravillosa dentro de ese grupo de muchachos con sueños, con visiones que él sabía, pero siempre le daba toda la gloria a Dios. Y entonces dice el versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Fíjese bien lo que dice el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, repito, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, no dice que les consultó sobre la Biblia, ¿verdad? Dice que los consultó en todo asunto de sabiduría y de inteligencia. Los halló, ¿cómo los halló? 10 veces mejores. 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los magos y los astrólogos eran las personas más sabias, con más conocimiento, así se les llamaba, magos o astrólogos. Y dice que los halló 10 veces mejor. De eso escuchamos una predicación hace tiempo con el pastor Israel Hernández de Fort Worth, Texas, que vino aquí a predicar. ¿Se acuerdan? 10 veces mejor. Entonces, aquí nos dice el Señor que a estos muchachos, por haberse guardado, por no contaminarse, por soportar la prueba, por perseverar, los encontró 10 veces mejores. El mundo va a creer, cuando vea la iglesia, 10 veces mejor.
Yo sé que está contando ya. 1, 2, no es el número. Dios te hace mejor en todo. Cuando tú tienes tu corazón puesto en el Señor, cuando le crees a Jesús, cuando dejas que su gracia, Jesús, su palabra, haga su obra dentro de ti, transformando. Él te abre el entendimiento, Él te da conocimiento, Él te da sabiduría y te da inteligencia. Pablo oraba así. Decía que les diera el Señor espíritu de sabiduría, que les diera un espíritu de inteligencia y que les diera revelación para que pudieran discernir y entender toda la riqueza celestial y fueran bendecidos esas personas. De la misma manera nosotros tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, que mi espíritu sea espíritu lleno de tu sabiduría, lleno de tu inteligencia, que tu espíritu me enseñe a revelar los misterios que hay escondidos ahí en el tesoro celestial, para que primeramente yo, perseverando con esta fe que tú me has dado, yo te pueda creer a ti y que sea real en mi vida. Eso transformará mi vida y eso me hará 10 veces mejor, porque yo soy alguien que he entendido que tú me has hecho más que vencedor. ¿Te van a ver con problemas? Sí. ¿Te van a ver cómo recibes una noticia? Sí. ¿Cuál va a ser tu diferencia? La actitud con que tú tomes esa noticia, la actitud con la que procedas después de esa noticia. Eso solamente lo logra la gracia de Jesús en ti. Cuando supe lo de mi hermano, cuando supe lo de mi sobrino, fe, y los ojos estaban sobre mí, y el mundo espiritual en contra estaba sobre mí. ¿Fue mi esfuerzo? No. ¿Fue que soy muy poderoso? No, por dentro yo me deshacía. No es nada agradable saber que secuestran y matan a 2 de tus seres más amados y te pares el domingo a predicar la palabra de Dios, y cada domingo, y cada domingo, y cada domingo, sobre ya 9 años después de ese hecho, y yo le siga dando gracias a Dios y siga diciéndole: Señor, yo no me quejo de ti, y dándole gracias porque a través del libro de los Salmos Él me puso en escena de mi hermano y de mi sobrino, siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Porque el salmista dice: de lo que me preguntan yo no sé, sin embargo yo sé que tú estás conmigo. Eso es vivir en la gracia de Dios, no en lo que te va a decir el mundo. El mundo te puede decir: ándale, échale ganas, tranquilo, mira, te compadezco, un abrazo, bla, 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 y está bien, no hay problema, son buenos deseos. Los malos deseos ni para qué mencionarlos, pero el único que te hace vivir más que vencedor se llama Cristo Jesús. Denle una ofrenda de plantas a Él. Aleluya. Y cada vez que te suceda algo, cada vez que tengas una aflicción delante de ti, piensa en esta palabra: antes, esto me estoy enterando hoy, pero antes, Él me dice que soy más que vencedor. Así que salgo con esa actitud, confiando en Él. Para eso yo sé que me tengo que preparar permanentemente, espiritualmente, físicamente, intelectualmente, la palabra de Dios. Sé que voy a tener que pasar por varias pruebas, por muchas pruebas, pero el Señor no me va a dejar, porque dice su palabra que el justo es afligido muchas veces, pero que de todas esas aflicciones el Señor me va a librar, y yo lo creo con todo mi corazón. Y si permanezco en Él, aún sea la peor de las circunstancias por las que esté pasando, la peorcísima para mí,
del mal, que sí podría haberlo hecho. Eso sería ceder. Eso es comer los manjares del rey, del príncipe de este mundo llamado Satanás. No, te equivocas. Me quieres a mí hacer trastabillar, estás equivocado. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque ustedes luchan contra un perdedor. Ustedes son los vencedores en Cristo Jesús. Ustedes no van a ver si vencen. Ustedes ya vencieron en aquel que es Cristo Jesús. Que no les acalambre la noticia, que no les acalambre la amenaza, que no le muevan el tapete, pues, que no le quiten su fe que tienen en Cristo Jesús. Pues dice el Señor, antes que todas estas cosas, tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, persecución, nada, antes eres más que vencedor. Por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni cosa alguna, ni los ángeles, ni nada me va a separar del amor de Cristo. Nada. Y el amor de Cristo, entiéndase, no es algo sentimental nada más, no es algo emocional. El amor es la obra de Dios, bendiciéndote permanentemente a ti, dándote su arma poderosa para vencer permanentemente a ese derrotado y poderle darle la gloria a Dios y levantarte y decir, Señor, gracias, gracias por este día, gracias por lo que me diste, gracias, Señor, porque tú me diste la solución, gracias porque me vas a dar la solución, gracias, Señor, pero mi corazón no lo contamino, por lo que no voy a dejar ninguna raíz de amargura crezca dentro de mí, porque eso puede ser un obstáculo para alcanzar la gracia y la misericordia que yo necesito todos los días de mi vida. No voy a permitir esa raíz de amargura para volverme una persona amargada, maldiciente, que de todo se queja, angustiada, ansiosa, que no vive un solo día con una paz en mi corazón, porque yo he entendido, he leído, he creído y ahora experimento que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Denle una ofrenda fuerte de palmas, aleluya. Te puedes poner de pie, vamos a orar. Déjame orar por mí. Y cada quien en su lugar. Amada iglesia, Dios les ama. Cristo les ama. Lo sabe. De aquí usted va a salir diferente, distinto. Porque le he lanzado la palabra de Dios, la palabra que transforma. A través del Espíritu Santo, esa obra ya está haciendo un efecto en su corazón. No se resista, no se resista, créala, porque diga, eso significa vida, y vida en abundancia, vida eterna, significa salvación, significa limpiarte de tus pecados, significa estar maravillosamente con Dios y en Dios. Toma esta palabra para ti, créela con todo tu corazón. Llegando a tu casa, repásala otra vez, léela otra vez, porque estoy seguro que hay algo específico para tu vida de parte de Dios. Yo no te conozco a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, exactamente qué es lo que estás pasando. Lo que me dijo Dios es que cualquier cosa por la que estés pasando, antes Él ya la venció. Ahora necesitas solamente tú creerlo, para que entonces te conviertas en alguien más que vencedor, y que de aquí en adelante ninguna circunstancia adversa, ninguna aflicción, ningún problema te haga dudar del amor de Dios. El amor de Dios se muestra porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No es tu condición de pecador o no pecador, no es tu condición de haber hecho cosas buenas o cosas malas, es simplemente porque Dios te ama y quiere que tomes esta buena noticia, la lleves en tu vida, la esparzas en tu casa, en donde tú vives, en donde tú trabajas, en tu escuela, porque Dios también ama a todas esas personas que aún no le conocen o que no le han creído. Ese es el amor de Dios, y en ese amor es como nos movemos nosotros. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado una gran noticia en nuestras vidas, una palabra que nos está edificando, una palabra que está cambiando la perspectiva de nuestras vidas, una palabra que está transformando nuestro interior para lograr ser semejante a imagen y semejanza tuya, Señor. Hoy nos
has dicho, Señor, repetidas veces, somos más que vencedores, que antes de todas las circunstancias que estamos viviendo y de las que vamos a vivir, adversas, de todos esos problemas, de todas esas aflicciones, tú ya venciste a todas y cada una de ellas. Lo que tenemos que hacer es no apartarnos de ti, Señor, no ceder a la tentación, no ceder a lo que el mundo quiere que nosotros nos transformemos, sino ser hijos tuyos, verdaderos hijos tuyos, Señor, que se dejan guiar y se dejan transformar por el Espíritu Santo. Te damos gracias en esta tarde, mi Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros y porque tú eres amor en cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada una de estas almas que has traído a este lugar, a cada una de las personas que están escuchando a través y viendo a través del internet y a través de todas esas personas que van a verlo posteriormente, esta palabra maravillosa que tú nos has regalado. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias y te damos toda la honra y toda la gloria hoy y siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas a Él. El gusto digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Dios le bendiga.